cuéntame sobre el libro de Éxodo. Bueno, vamos a hablar sobre un libro muy importante de la Biblia, que es el Éxodo. ¿De qué trata este libro, Luis? Bien, el libro de Éxodo encierra un conjunto de hazañas por parte del pueblo de Israel. Prácticamente lo que se plasma es que Dios levanta un libertador llamado Moisés. Él va a liberar al pueblo que estaba subyugado bajo la esclavitud egipcia. Y en consecuencia, esto desemboca ¿en qué? En que poco a poco el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham se iban a llegar a concretar. De hecho, este gran caso pragmático no solamente plasma ese conjunto de características, la liberación, las hazañas de aquel siervo de Dios, sino que a su vez nos recuerda el sentido teológico imperante. ¿Y por qué es esto más fundamental que cualquier hazaña o hecho histórico? Porque en el fondo, la transmisión teológica busca consolidar la relación de Dios con el ser humano, el trato de Dios con su pueblo, y cómo todo aquello no solamente refuerza la constante presencia de la deidad y su intervención dinámica en el mundo, sino también aquello que el ser humano puede hacer para corresponder ante eso. El llamamiento de Dios no solamente se limita a Israel. Moisés mismo prefigura a Jesús, y de hecho se plasma que él es un hombre enteramente humilde. Humilde, ¿por qué razón? Porque en el fondo era manso y hacía las cosas con una prudencia, un conjunto de aspectos que él fue formando poco a poco, ya que, de acuerdo a los mismos relatos, él no era así. Inició siendo un asesino, después de que épicamente sobrevivió a una gran mortandad. Él llegó no solamente a adquirir fama, a adquirir sabiduría, a ser instruido en todo el conjunto de herramientas que dotan a los egipcios, sino que en el fondo fue manifestando que las habilidades que tenía no eran suficientes por más que haya adquirido un montón de capacidades. Y una vez que Dios lo confrontó para que él sea el libertador del pueblo de Israel, puso varias excusas. Sin embargo, estas no limitaron el actuar y el accionar de Dios por medio de él. Dios le dijo, cuando él puso excusas, ¿quién hizo al mudo, al sordo o al que no ve? ¿No soy yo el Señor? Entonces vemos cómo todo aquello manifiesta la absoluta autoridad de Dios por sobre las criaturas, por sobre todos. Y eso es lo que se deja bien plasmado en el libro de Éxodo. Dios es manifestado como aquel que humilla a los dioses paganos, a los dioses egipcios, a través de 10 diversas plagas que eran dioses de Egipto. Él manifiesta su autoridad, su supremacía, el poder más elevado y la veracidad única en su esencia. Entonces nos encontramos aquí con la manifestación de Dios como el Shaddai, el Dios de la montaña, el omnipotente, el todopoderoso, aquel que logra consumar todas las cosas. Y si bien el pueblo de Israel tuvo caídas, tenemos el caso de la construcción del becerro de oro, tenemos también que ellos se quejaban constantemente y renegaban de la liberación, reclamaban comida de forma constante y también exigían que regresaran a Egipto porque no estaban contentos con las cosas que tenían al presente. Dios tuvo que hastiarlos de maná, tuvo que darles codornices en gran medida. ¿Para qué? Para que en el fondo el pueblo de dura cerviz entienda que Dios estaba presente. La nube que los guiaba. Pablo dice, fueron bautizados todos en Moisés. Un conjunto de manifestaciones que se trasladan ¿en qué? En mostrarnos la Shekinah, la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces, como vemos,
El libro de Éxodo es teocéntrico, es enteramente teológico. Y si ven, de acuerdo a los estudios histórico-críticos, no hay ninguna evidencia de que haya ocurrido un éxodo, y de hecho se pueden citar varios casos que dejan constancia de que no pudo haber ocurrido. Lo que se busca transmitir mediante ese libro es un sentido teológico más allá de cualquier pretensión histórica. El Éxodo, sea histórico o no, nos muestra un perfil de Dios exclusivo. Nos manifiesta que por sobre todas las cosas, Dios es aquel que interactúa con su pueblo, que mantiene el pacto, que es el único todopoderoso y el Dios verdadero, y no hay ninguno fuera de él. Los autores, siendo inspirados para llegar a plasmar aquella obra, dado que dentro de la academia se discute y se dan interpretaciones diversas en cuanto a quienes pudieron escribir el Éxodo, algunos consideran que fue Moisés, la gran mayoría niega que sea Moisés y postulan que pudo ser otro u otros escritores. Es un gran debate dentro de la academia, pero en el fondo hay que ir al sentido más imperativo, el sentido teológico, el sentido divino, porque Dios no vino a querer transmitir las cosas en cuanto a qué, a ramas particulares de las ciencias sociales, porque Él no busca dotarnos solamente de conocimientos carnales y materiales. Dios busca dotarnos de conocimientos teológicos, divinos, que tengan relación con Él y que prácticamente nos manifiesten su gloria, sus atributos, su carácter, su verdad, todo aquello que es Él. Y eso hace y logra enteramente el libro de Éxodo.